Isaura, pues ahora sí dinos a dónde nos vas a llevar en este Arquitectur. Miren, esta Arquitectur resulta que acaban de inaugurar en el mes de junio una exposición de Le Corbusier en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y está muy interesante porque, bueno, se comenta que muchas veces el MoMA había intentado hacer una exposición de Le Corbusier desde que él vivía, y como era pues bastante peculiar el personaje, no se había podido concretar. Entonces ahora están muy contentos y la exposición se llama Le Corbusier, ¿sí? Un atlas moderno del paisaje, ¿sí? En inglés, An Atlas of Modern Landscape. Y entonces lo que buscan es relacionar precisamente cómo Le Corbusier, desde todas sus variantes, porque pues, recordemos que no solo era arquitecto, también fue pintor y también fue fotógrafo y también hacía mobiliario y demás. Entonces, digamos que esta retrospectiva abarca pues todas sus facetas de artista. Entonces hay una pintura desde antes que se llamara Le Corbusier. Él, su nombre original es Charles-Édouard Jeanneret Le Corbusier. Y entonces, antes de que fuera Le Corbusier, él pintaba. Y toda su obra pictórica de esos inicios es muy paisajística. Ya después le entra más también al tema abstracto, ¿sí? Hace ya varios años aquí en México en el Museo de Arte Moderno hubo una exposición de sus pinturas, que no de su obra arquitectónica. Pero entonces, ¿cómo va recorriendo la exposición a través de toda su obra con este concepto? Y pues lo que nos dice que abarca esto, ¿no? Su trabajo como arquitecto, diseñador de interiores, artista, urbanista, escritor y fotógrafo. Y lo que resume es que a lo largo de toda su carrera construyó 75 edificios en 12 países, generó 42 proyectos de planificación urbana, muchos de ellos utópicos. Y Le Corbusier eran así planes urbanos, digamos, de soluciones drásticas. Está el famoso Plan Voisin de París, que pretendían tirar todo París porque decía que la ciudad era ya obsoleta y antigua y sucia y demás, y entonces él planteaba con la arquitectura moderna una arquitectura sana. Realmente esto donde lo llegó a concretar fue en India, en Chandigarh, en una ciudad-estado, que fue una de las primeras ciudades creadas con tal fin. Y de allí se derivaron otras, por ejemplo Brasilia, que bueno, esa es obra de Niemeyer, pero es claramente con una herencia Le Corbusiana. Entonces, algo que dice la exposición, o los curadores de la exposición, es que fue el primer constructor del siglo XX que tuvo una visión global de la arquitectura. Yo creo que en esa época ni se hablaba de globalidad, ¿no? Pero él lo que decía es que si uno creaba mejores condiciones de vida, se podían evitar los conflictos sociales. Y esto también como consecuencia que le tocó vivir la guerra. Finalmente, él, todas sus soluciones también son una consecuencia de ese periodo de entreguerras, ¿sí? Cuando crea su famoso, no sé, postulado de la vivienda, de los 5 puntos para una arquitectura, y que construir la vivienda con pilotes y con la terraza jardín y con las fachadas blancas y demás, pues está dando una respuesta, ¿sí?, a un problema social que existía en la época donde en Europa no había vivienda y había que generar una nueva vivienda. Este asunto de Le Corbusier, yo creo que pues esta exposición ilustra claramente por qué la arquitectura es una actividad multifacética, ¿no? Así es. Los intereses de un arquitecto tienen que estar dirigidos a muchas áreas, y creo que Le Corbusier era como el ejemplo, o es el ejemplo clásico de ese tipo de cosas. Mira, luego también lo definen como aquel hombre del Renacimiento, pero ya del siglo XX, pues precisamente porque incursionó en todo, sí, y fue una figura que intentó, y aunque muchas veces no lo logró, rehacer el mundo. Entonces sí, es un hombre, un visionario, sí, para su época, y por eso tuvo tal influencia en la arquitectura del siglo XX. Pero también hay que mencionar que hay otro aspecto que no es muy claro, o que es un poco criticado a Le Corbusier, ¿no? Es este asunto de lo que dices tú, de este planteamiento utópico de la cuestión multifamiliar y estas cosas, ¿no? De Claro. cómo él, como dentro de su visión, pensaba que la mejor manera de vivir era todos en multifamiliares. Así es, y bueno, desde luego hay experiencias con, sobre todo con la unidad habitacional de Marsella, donde se generan también muchos conflictos sociales. Y luego, bueno, aquí en México, por ejemplo, herencia de esas grandes unidades Le Corbusier, pues son edificios de Mario Pani de la década de los 50. Así que por un lado tienen cosas muy buenas, pero ese hacinamiento también brutalista, que digamos que también a Le Corbusier se le reconoce con esta corriente brutalista,
definitivamente también lleva un tema de impersonalidad, ¿no? De no volver personal la vivienda, de que la gente precisamente en lugar de encontrar esa identidad en esos espacios, pues encontraba un rechazo hacia esos espacios. Y entonces, como bien dices, tiene muchas vertientes y desde luego, igual en su casa de la Ville Savoye, que esa es una residencia unifamiliar, bueno, cuenta la anécdota que ya que el cliente llegó, dijo, pues yo como que aquí, ¿cómo lo voy a hacer para vivir, no? O sea, entonces, realmente creó íconos de la arquitectura, pero muchas veces la habitabilidad de los espacios sí estuvo en entredicho, ¿sí? Entonces se convirtieron en grandes íconos de la modernidad, pero con ciertas, como tú dices, asegúnes, sí, que pues hoy en día se sigue estudiando su obra y se siguen estudiando los asegúnes, y bueno, las ciudades unitarias ya se ha demostrado que no funcionan, sí, también ya lo hemos visto, bueno, en Brasilia se crea la ciudad-estado y luego alrededor, pues, ¿dónde vive la gente? No puedes tener únicamente una ciudad-estado y no crear las zonas de vivienda y demás, o cómo conectas eso. Entonces, bueno, creo que la misma historia ha demostrado que tenemos que buscar nuevos modelos y que si bien hay muchas cosas que podemos aprender sin duda de Le Corbusier todavía hoy en día, yo creo que mucho el tema es ese paradigma, ¿no? O sea, cómo creas y rompes paradigmas, cómo apuestas a cosas nuevas, cómo, bueno, desde luego todo este tema de la máquina para vivir, que traía todo el fundamento del funcionalismo y demás, pues cómo podemos tomar esos ejemplos pues para no parar en la búsqueda. Creo que el espacio habitable siempre será reinventable. Y un reto. Y un reto, al igual que las ciudades. O sea, las ciudades son un reto, pero está ya probado que las ciudades, o sea, no puedes llegar y hacer la tabula rasa, que es lo que él decía, ¿no? O sea, vamos a llegar, tiramos todo y hacemos todo nuevo. Digo, esas fueron precisamente las grandes, digamos, rupturas que hubo en el siglo XX, que pues ahora ya estamos viendo a la vuelta de 100 años, casi 100, todavía no llegamos al centenario de todas estas cosas, pero pues estamos viendo cómo la arquitectura está volviendo a la ciudad, ¿sí? Así es. Y está volviendo a pensar en la sociedad, y está volviendo a pensar en los usos mixtos y en todas estas cuestiones que hemos platicado en nuestros espacios. Pero bueno, digo, aquí te digo, lo interesante es que lo enfocan desde el tema del paisaje. Entonces hay un artículo muy interesante en el New York Times, del crítico del New York Times, que dice, bueno, sí, la arquitectura y Le Corbusier admiraba el paisaje, pero por otro lado también destruía el paisaje. Entonces, está interesante el artículo porque esta persona es lo que plantea, dice, ok, la exposición ya hay que estudiarlo y desde luego sigue siendo impactante y sigue siendo de una gran influencia, pero no podemos verlo como ese Dios, como el que lo vimos por mucho tiempo. Así es. Pues qué agasajo debe ser esta exposición en el MoMA, eso sí, ni hablar, porque tendrán como siempre materiales extraordinarios. Y que No, por fin sobre se logró, todo ¿no? material, exactamente, mira, material que nunca se había visto y que no se había podido exhibir, porque en su momento Le Corbusier no había querido, y luego, bueno, han sido negociaciones de años, ahora con la Fundación Le Corbusier, para poder lograr esta exposición. Pero qué bueno que nos compartes de esta exposición y pues seguiremos viendo qué más nos presenta Isaura aquí en esta sección aquí en Arte MX. Muchas gracias y nos escuchamos más bien en la siguiente.